Bueno, ¿cómo les va? Hemos llegado al último capítulo del libro de Grondin, que se ocupa de la metafísica a partir de Heidegger y trata un poco el legado de este importante filósofo alemán en otros filósofos europeos. No sale de la filosofía europea como el resto del libro, ustedes ya lo saben muy bien. Y aquí nos vamos a ocupar de entre esos filósofos herederos de Heidegger, muchas veces críticos de él, solamente de dos: de Gadamer, que es el filósofo más importante para Grondin, aunque lo disimula un poco, ubicándolo un poco en el medio del capítulo, sin darle mayor relevancia. Es claramente el filósofo más cercano a su pensamiento. Él es un discípulo de Gadamer directo. Y de Levinas. Levinas, se escribe. Bien, entonces, primer apartado del capítulo, lo vamos a tratar muy brevemente, muy rápidamente. Se titula El redescubrimiento de la historia de la metafísica. Y empieza diciendo Grondin: nos hemos preguntado anteriormente si hubo metafísicas después de Kant y de su crítica de la metafísica. Por lo que toca a Heidegger, la pregunta no se plantea. Su pensamiento ha contribuido de manera clamorosa a reabrir la cuestión de la metafísica. Hasta cierto punto, como Kant, también Heidegger intentaba organizar otra forma de pensar, superadora de la metafísica, pero ante todo ha hecho posible una nueva forma de entender la metafísica misma. En cierto sentido, y esto es un mérito extraordinario que a menudo pasa desapercibido, la historia de la metafísica ha comenzado de alguna manera a hacerse visible gracias a Heidegger. Es cierto, esto está clarísimo, ¿no? La historia de la metafísica occidental adquiere una visibilidad y una importancia para la filosofía que nunca antes había tenido. Incluso sabemos que después de Kant la metafísica quedó, aunque pasó por la primavera del idealismo alemán, después de esa experiencia quedó desacreditada profundamente hasta Heidegger. Y si no hubiera sido por Heidegger, quizá ya no habría habido nunca un renacimiento de esa tradición. Bien, anteriormente a Heidegger y durante toda la época moderna, la metafísica designaba casi siempre un tipo de pensamiento que intentaba superar la experiencia sensible y del que era fácil desmarcarse, oponiéndole, por ejemplo, el proyecto de una ciencia decididamente experimental. Este sería el concepto positivista y cómodo de metafísica, propio de Carnap, positivista lógico, y de Habermas, heredero del marxismo de la escuela de Frankfurt. Bien, por lo que Heidegger ha demostrado, pero lo que Heidegger ha mostrado, es que esta opinión en favor de la experiencia descansa también ella en una decisión metafísica. Nunca estamos limitados a la experiencia, y el hecho de decidir limitarnos a ella, dejando afuera a la experiencia sensible, ¿no? El hecho de tomar la decisión de reducirnos a la experiencia sensible, o mejor dicho, de reducir nuestra experiencia a la sensible, bueno, implica toda una serie de supuestos metafísicos, una serie de decisiones metafísicas. Como dice aquí Grondin: si la única realidad que existe verdaderamente es la de la experiencia llamada sensible, es porque el pensamiento metafísico ha decidido, a partir de Platón, atenerse a lo real que se deja dominar por una visión supervisora, como vimos en el último video. Hay pues una continuidad de la idea de Platón hasta el empirismo más militante. En cada ocasión es la visión de un pensamiento la que decide sobre lo que hay. Por eso mismo tiende a difuminarse toda cesura entre la metafísica antigua, fundada sobre el ser, y el pensamiento moderno, asentado en la subjetividad. Esto lo vemos, ¿no? Lo vimos, quiero decir. Quizá no lo vemos tan claro, que pueda trazarse esta línea recta, por decir así, entre Platón y el empirismo moderno, pero en el discurso de Heidegger hay una coherencia en este sentido. Como el pensamiento del hombre se ha convertido en ese nuevo fundamento de todas las determinaciones de lo que es, aquí hay algunas correcciones en base al original en francés,
repito, como el pensamiento del hombre se ha convertido en ese nuevo fundamento de todas las determinaciones de lo que es, el sujeto moderno, lejos de oponerse, debe ser reinscrito en la continuidad de la historia de la metafísica. Bien, en cuanto a Descartes, aunque evitó el término ontología, hablaba acertadamente de una nueva filosofía primera o de una metafísica, esto lo vimos, pero el privilegio metafísico del cogito descansaba sobre su privilegio ontológico, resultado de la reducción del ser al pensamiento. Esta idea de reducción del ser al pensamiento o a lo pensable, de alguna manera, es la que quizá de alguna manera un poco forzada, Heidegger catapulta hacia atrás hasta Platón mismo, ¿no? Por supuesto, para Platón el ser no es lo pensado, pero sí es lo pensable, lo inteligible. De alguna manera está condicionado también por el pensamiento. Se trataba, en el caso de Descartes, de esta reducción del ser al pensamiento, a lo pensado, se trataba de una verdadera hazaña, pero Heidegger nos ha ayudado a darnos cuenta de que esta determinación del ser por el pensamiento se mantuvo hasta en la metafísica de Kant y de Hegel, antes de alcanzar su punto culminante en la comprensión del ser como voluntad o valor en un autor tan iconoclasta como Nietzsche. Al reducir el ser a su valor, mediante la voluntad de poder, como vimos, Nietzsche no hacía sino expresar la esencia secreta del platonismo metafísico, ¿no? De este anclaje en lo humano, ¿no? Leído a partir de Heidegger, Nietzsche aparecía pues como el más consecuente de los metafísicos. El nihilismo de Nietzsche no hacía más que, creyendo destruir con su martillo la historia de la metafísica occidental, no hacía más que consumarla, según la lectura de Heidegger, que nos puede parecer un poco rebuscada, forzada o no, o coherente. Bien, amplio y dramático fresco histórico, el que hace Heidegger, que ha proporcionado a la metafísica, como decíamos, una actualidad que ciertamente no había tenido nunca antes. La metafísica no era ya una disciplina polvorienta de la escolástica, a partir de Heidegger, sino el acontecimiento fundamental de nuestra historia, para recuperar la fórmula que utiliza él en ¿Qué es metafísica?, de 1929. Pero al mismo tiempo un acontecimiento que la historia de la metafísica no habría jamás cesado de echar a perder y ocultar. Esta es la ambigüedad que ya conocemos bien de Heidegger con respecto a la metafísica. Provocador, el cuadro heideggeriano ha suscitado nuevas lecturas de la historia de la metafísica y por eso mismo ha modificado la práctica de la historia de la filosofía. Esto teniendo en cuenta que la historia de la metafísica occidental es un poco el núcleo duro, como venimos diciendo, de la historia de la filosofía, propiamente dicha en Occidente. Entonces, esta revisión del concepto de metafísica implica una revisión de la historia de la filosofía misma. Al recordar hasta qué punto los grandes pensadores de la metafísica han decidido sobre nuestro destino y lo que somos, Heidegger nos ha enseñado a ver en ellos a contemporáneos nuestros. Él vio en ellos unas veces a adversarios, porque su conceptualidad habría contribuido a ocultar el ser, y otras veces a aliados cuando dejaban transparentar algo de la luminosidad del ser. Bien, otras interpretaciones de la historia de la metafísica y de sus principales autores han podido salir a la luz, pero casi siempre como respuesta a Heidegger y a menudo con la intención de destacar otra estructura del pensamiento metafísico. Es decir, que la metafísica a partir de Heidegger se hace siempre de alguna manera en respuesta a él, ¿no? Tomándolo en cuenta. Bueno, por esta misma razón puede decirse que la historia de la metafísica ha comenzado a existir como tal con Heidegger, bueno, quizás sea un poco exagerado esto, incluso cuando ha sido leída desde una perspectiva sumamente anti-heideggeriana. El blanqueamiento heideggeriano del tema de la metafísica no ha dejado de alimentar intentos de restauración de la metafísica que podemos ver, por ejemplo, en el existencialismo cristiano. Bueno, aquí nombra algunos autores, Grondin, que aquí no nos interesa tratar, como Louis Labelle, Emmanuel Mounier, Gabriel Marcel, Jacques Maritain, Etienne Gilson. Etienne Gilson le dedica el siguiente apartado, pero tampoco lo vamos a tratar aquí. Bueno, ese gran movimiento, según Grondin, era un gran movimiento, el existencialismo cristiano, buscaba un poco como Heidegger sensibilizar
la filosofía ante los grandes temas del ser y de la existencia, pero rehabilitando con un trazo antimoderno y antikantiano el horizonte ontoteológico de la metafísica clásica. Se evitaba en gran medida remitirse directamente a Heidegger, que era un pensador con fama de ateo, y así lo tomó Sartre, como lo pueden ver también ustedes. Pero bien, este renacimiento de la metafísica en realidad no comienza con Heidegger. Con Heidegger se consuma, se llega a su plenitud. Este renacimiento había comenzado ya, sin duda alguna, antes de Heidegger, tal como lo testimonia la primera línea del Sein und Zeit. Pero la vehemencia con la que Heidegger había súbitamente reemplazado la teoría del conocimiento o la epistemología por la ontología creó un clima en el que el ser y la metafísica se habían convertido en los temas recurrentes y donde las voces de la tradición querían ser oídas de nuevo. Es decir, Heidegger fue en ese clima de recuperación de la metafísica la voz decisiva, la voz más sonora, más estridente. Tal como iba pronto a confirmarlo el éxito mundial de Jean-Paul Sartre, lo que se congració con una favorable aceptación no fue tanto la disciplina de la metafísica como tal, siempre tocada por el calificativo de vetusta a partir de Kant, como vimos, como el tema de la ontología. La ontología habría quedado un poco menos golpeada. Después de un largo eclipse, la ontología se convertía de nuevo no solo en un término de moda, sino en otro nombre de la filosofía misma. Aunque el mismo Kant la había tratado de pomposa, como recuerdan, Heidegger la rehabilita y queda un poco libre ese término, ontología, de las maldiciones con las que cargaba, de los estigmas con los que cargaba la palabra metafísica. La larga amnesia del ser, continúa Grondin, la larga amnesia del ser parecía desaparecer. Era, no obstante, una ontología muy particular, la que entonces aparecía, una ontología de lo existente, de la existencia, o de la libertad. Bueno, aquí propongo entonces hacer un salto hasta la página 362, salteándonos precisamente este apartado, que está dedicado a Etienne Gilson y a Sartre. Ustedes lo pueden ver, bueno, pueden ver en particular la curiosa la curiosa manera de entender el ser y la nada que tiene Sartre, que muy poco tiene que ver con Heidegger, aunque él está fuertemente inspirado en una lectura de Ser y Tiempo. Bien, vamos entonces a la página 362. Bien, la lectura que hace Sartre de Heidegger es una lectura humanista. Él lee el Ser y Tiempo y queda fascinado por la recuperación que hace Heidegger de la categoría de existencia, ya introducida por Kierkegaard en el sentido de la existencia humana, ¿no? La existencia como este fenómeno inexplicable que nos arroja a una vida en la que tenemos todo por decidir. Sartre acentúa sobre todo este carácter de proyecto de la existencia casi de manera incondicionada, ¿no? Casi de manera incondicionado como proyecto. Somos lo que elegimos ser para Sartre. De alguna manera esta filosofía de Sartre de ser y la nada nace, no toda, pero en buena medida de este planteamiento que recupera Heidegger que hace Heidegger por primera vez, de que en el ser humano la existencia precede a la esencia, ¿no? Y entonces el Ser y Tiempo, que además no se publica en su totalidad el proyecto originario, las 3 secciones, sino solamente las 2 partes, sino las 2 primeras secciones de la primera parte, centrada sobre todo en la analítica del Dasein, bueno, hacen que Heidegger que Sartre lo lea en términos humanistas, y muy centrado en la noción de existencia, que para Heidegger no era sino el punto de partida de la ontología fundamental,
que aspiraba a avanzar en la cuestión del ser, no a quedarse solamente en el análisis, en la analítica del Dasein, la analítica existenciaria del Dasein. Entonces, Sartre publica en los años 40 un texto muy famoso que es una especie de resumen de su filosofía primera, más existencialista, más estrechamente existencialista, antes de convertirse un poco al marxismo, en esa obra monumental que fue la crítica de la razón dialéctica. En los años 40 publica El existencialismo es un humanismo. Es una conferencia que él publica como librito y que se titula con esta afirmación fuerte, ¿no? El existencialismo es un humanismo. Bueno, a la cual Heidegger va a responder de manera casi directa, o sin el casi, con su famosa carta sobre el humanismo, donde va a decir el existencialismo no es un humanismo, o mejor dicho, mi filosofía, la filosofía heideggeriana, esta búsqueda del ser, no tiene nada que ver con un humanismo. Entonces empieza diciendo aquí Grondin: a Heidegger no le agradaba la fórmula de Sartre según la cual estamos en un plano en el que solo hay hombres, seres humanos, no viendo en ella más que una nueva expresión de la metafísica de la subjetividad, de este antropocentrismo, del cual ya hemos hablado bastante, sobre todo al inicio del capítulo sobre Heidegger, en la transición desde Husserl a Heidegger. Su sentimiento el sentimiento de Heidegger se unía a la crítica de los teólogos que denunciaban el drama del humanismo ateo, según la expresión de este francés Henri Lubac. Heidegger prefería decir que estamos en un plano en el que sobre todo hay el ser. Parafraseando a Heidegger y corrigiendo desde su perspectiva a Heidegger. Pero decía claramente que éramos nosotros, los seres humanos, quienes estábamos en ese plano, y que no tendría ese plano, el ser, razón de ser sin nosotros. Bueno, lo de razón de ser se podría haber cambiado por otra expresión, ¿no? No tendría sentido sin nosotros. Recordemos que solo hay ser en la comprensión del ser. El ser no es sinónimo de ente, ya lo sabemos muy bien. El ser de los entes solo existe en la comprensión que de él tiene el Dasein. El hombre era así, continúa Grondin, el centro de la experiencia del ser, pero un centro que el último Heidegger, a diferencia de Sartre y en parte para distinguirse de él, quiso descentrar. Esto ya lo hemos visto, lo estamos recuperando aquí de manera muy breve. Al proyecto de la metafísica, continúa Grondin, que comprende el ser en función de la mirada y de los valores puestos por el hombre, por el ser humano, Heidegger oponía la esperanza de una comprensión del ser totalmente distinta, como acontecimiento, Ereignis, que rechaza Verweigerung, cualquier dominio, no toma de conciencia, cualquier dominio. Un pensamiento que deja ser, digamos, que deja acontecer y que rechaza esa voluntad dominadora de la historia de la metafísica, que llega hasta Nietzsche inclusive. Pero fíjense lo que destaca acá Grondin. Dice, ese rechazo del ser, es decir, este rechazo del ser mismo a ser confundido con el ente y manipulado, y también rechazo por parte de Heidegger de concebir al ser confundido con el ente y su controlabilidad y el proyecto de controlarlo, de supervisarlo. Ese rechazo del ser, dice Grondin acá, según el último Heidegger, se concebía aún en función del hombre, puesto que tendía a contener el apetito humano de control. Es decir, ese mismo rechazo del ser está en función de que el hombre tiene esta voluntad dominadora. Para Heidegger se trataba siempre de preparar otra forma de habitar la tierra por parte del hombre, del ser humano. Su antihumanismo no era pues total. Y un poco más abajo
introduciéndonos ya a Gadamer, escribe Rondan: ahora es cuando podemos preguntarnos si la conciencia es siempre señora de sus proyectos de comprensión. Esto en continuidad con el segundo Heidegger, justamente, que recalca la historia del ser y lo que ella supone de condicionamiento de la conciencia, ¿no? Pregunta retórica de Grondán: ¿no estoy más bien arrojado a proyectos de comprensión antes de poder ser su autor autónomo? Esto es algo muy diferente a lo que pensaba, por ejemplo, Sartre, que de alguna manera atribuía a la propia conciencia el diseño de ese proyecto, el diseño de los proyectos de, a los que está arrojado el ser humano. Yo soy mis propias decisiones, yo soy el propio proyecto que diseño, diría Sartre, con otras palabras. Acá lo que se resalta en este segundo Heidegger y en sus continuadores es que el proyecto no es una decisión de la conciencia, no es una decisión del Dasein, sino que el Dasein se ve, en buena medida por lo menos, en enorme medida, arrojado a ciertos proyectos de comprensión que lo anteceden y que lo condicionan. No soy su autor autónomo, de ninguna manera. Entonces, esta dimensión del estar arrojado o del arrojamiento es precisamente la que ha sido puesta en evidencia por Hans Georg Gadamer, que vivió más de un siglo, como pueden ver, en su obra capital Verdad y Método de 1960. El pensamiento de Gadamer, menos conocido del gran público que el de Sartre, ha marcado profundamente la filosofía post-heideggeriana y descubierto nuevos horizontes a la ontología, distintos de los que había preferido la generación de los existencialistas. Esta posibilidad es la de una filosofía que Gadamer califica de hermenéutica, o de ontología hermenéutica. La hermenéutica designaba antaño el arte de interpretar los textos, como sabemos, el ars interpretandi. En Ser y Tiempo, Heidegger se apropió del término hermenéutica, que él habría conocido en sus estudios de exégesis bíblica, para aplicarlo al Dasein mismo. Antes de interpretar textos, el hombre, el ser humano, es un ser que interpreta su mundo, que se interpreta a sí mismo y que vive ya siempre en el seno de determinadas interpretaciones heredadas de la tradición. Esta última idea es la más importante aquí para Gadamer. El hombre no solamente es un ser interpretante, por decir así, sino que vive ya siempre en el seno de determinadas interpretaciones heredadas de la tradición, en un clima, en un contexto en el que se inserta él a interpretar sobre lo ya interpretado por otros, heredando una lectura del mundo, una interpretación del mundo. En una palabra, y atención aquí con las erratas del texto que son gravísimas, en una palabra que resume en cierta manera toda la hermenéutica y su pretensión de universalidad, no hay ser sin interpretación. El ser
autocrítica, por decir así, según Gadamer, o de nuestra autoconciencia que se opone o cree oponerse más en mayor o menor medida a esa tradición. Bien, aunque el debate con Sartre no ha sido nunca central para Gadamer, la perspectiva sartreana se encuentra aquí casi invertida, dice Grondan. Gadamer parece sustituir el primado de la conciencia y de sus proyectos por el trabajo de la historia que actúa en mí. La conciencia, dirá en una fórmula que recuerda extrañamente a Marx, es más ser que conciencia, es decir, más opaca que transparente a sí misma. Fíjense qué interesante, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de la historia del ser, que también es una idea que tiene bastante que ver con Marx. La historia del ser como aquello que excede a la conciencia, ¿no? Y que tiene que ver con condicionamientos exteriores a la misma. Entonces la conciencia es más ser que conciencia, dirá Gadamer. Marx hablaba del ser social, que el ser social precede a la conciencia. Bueno, es decir, la conciencia es más opaca que transparente a sí misma. Lo que ella es depende menos de su conciencia, podríamos cambiar esta palabra para no ser redundantes, de su decisión, de su voluntad, que de su determinación histórica. Se comprende que haya sido una tentación asociar ese pensamiento a la hermenéutica. Bueno, acá se introduce otra idea. Se comprende que este pensamiento de Gadamer haya sido susceptible de ser asociado a la hermenéutica de la sospecha que plantea Paul Ricoeur, que era la elaborada por Marx, Freud y Nietzsche, o el estructuralismo, que tenían también a la conciencia por un espejo deformante. Pero, y esto sería la peculiaridad de Gadamer frente a estos autores, el pensamiento de Gadamer se distingue de esas hermenéuticas de la sospecha de una manera esencial, dice Grondan, porque esas teorías pretenden siempre comprender mejor y dominar el mecanismo que se encuentra en la raíz de la conciencia. Bueno, el inconsciente, las relaciones de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas en Marx, la voluntad de poder en Nietzsche, bueno, reduciéndolo a una economía pulsional o socioeconómica. Es precisamente ese cientismo y su perspectiva reduccionista lo que Gadamer rechaza cuando recuerda que la comprensión es el fruto de un trabajo de la historia y de un encuentro de tradiciones. Es decir, ese momento de develamiento del mecanismo que está detrás de la conciencia, un develamiento pleno y luminoso, en donde todo queda finalmente expuesto en su ese trasfondo de la conciencia, opaco a la conciencia, queda develado por estos autores. Bueno, para Gadamer no sería posible ese momento del develamiento total, del hallazgo del secreto de cómo funciona la conciencia en el fondo, ¿no? En la oscuridad, detrás de lo transparente a sí mismo. Continúa Grondan. A Gadamer le gusta hablar del carácter de acontecimiento, que ya había sido utilizado por Heidegger, ¿no? Su obra capital debía además titularse Comprensión y Acontecimiento, aparentemente. El título quería decir que la comprensión no es tanto una operación de la subjetividad como un acontecimiento que nos aprehende y hasta nos sorprende, como hace, por ejemplo, una obra de arte que nos entusiasma y apasiona con su representación. Quien resulta prendido, por el traductor, quien resulta tomado por una obra de teatro o una pieza de música o por un libro de filosofía, no es dueño de la representación ni es dueño de sí mismo, pero solo entiende en la medida en que se siente así transportado. Esta es la idea de que
somos comprendidos, más que comprender, somos comprendidos, en este sentido de que nos vemos arrojados a una comprensión, a una experiencia, si quieren decirlo así, que va más allá de nuestra decisión, de nuestra voluntad, de nuestras posibilidades de explicar esa experiencia de comprensión en las que nos vemos arrojados. Por eso es que también que Gadamer no sería un filósofo de la sospecha, porque este acontecer de la comprensión no tiene una explicación última. Es precisamente eso, un acontecimiento gratuito y absolutamente inexplicable. La comprensión es más asunto de acontecimiento que de dominio. Esto es lo que acabo de decir de manera mucho más trabada, pero que aquí lo resume muy bien Grondin en una sola frase. La comprensión es más asunto de acontecimiento que de dominio racional y también práctico, ¿no? Técnico. Por eso dice Gadamer, el comprender debe pensarse menos como una acción de la subjetividad que como un desplazarse uno mismo hacia un acontecer de la tradición en el que el pasado y el presente se hallan en continua mediación. Esto es lo que tiene que hacerse oír en la teoría hermenéutica, demasiado dominada hasta ahora por la idea de un procedimiento, de un método. Con esta idea del método se hace alusión a el método de la comprensión, fundado por Dilthey como propio de las ciencias del espíritu, ¿no? Que también va a ser criticado por Heidegger. Acaba de decir claramente Gadamer, no se trata de método, se trata de acontecimiento. Y entonces vamos a ver que el título de su obra, como dice la siguiente oración de Grondin, en realidad plantea una contraposición entre verdad y método. La verdad acontece, tal como ya lo veíamos en Heidegger mismo, no es algo que se obtenga mediante un método. Llegamos siempre demasiado tarde, dice Gadamer, al final de verdad y método, cuando queremos explicar lo que nos sucede cuando comprendemos. La explicación, el método siempre viene después, es algo postizo, forzado, sobreactuado, digamos, por decir así. La verdad no se obtiene mediante el método, sino que la verdad nos acontece. No obstante, se trata realmente de un acontecer de la verdad. En una época en que se pretende que toda verdad deba descansar en la ciencia, la intención de Gadamer es justificar filosóficamente esta experiencia hermenéutica de la verdad. Por eso el título Verdad y Método, que cabe interpretar así: hay también verdad fuera del método y mucho antes que él. Hay también y hay sobre todo verdad, como ya lo veíamos en Heidegger, antes del método, antes de la proposición, antes de la ciencia, digamos. El pensamiento de Gadamer no iba, pues, por el mismo camino que las hermenéuticas de la sospecha, que aspiran a una transparencia última de la conciencia, finalmente libre de sus ilusiones. Estas hermenéuticas de la sospecha, de Freud, de Marx, de Nietzsche, creían haber encontrado el secreto que explica los mecanismos por los cuales la conciencia se ilusiona, se engaña, y cómo hay una verdad última que develar y que transparentar, que nos hace posible entender los mecanismos de la conciencia y el funcionamiento de la realidad humana. Gadamer ve en ese deseo de transparencia y liberación respecto de la tradición un síntoma de la voluntad moderna de dominio, fíjense la herencia de Heidegger, que la destrucción heideggeriana de la metafísica nos ayuda a desenmascarar. A pesar de las apariencias, el pensamiento de Gadamer no iba tampoco en la misma dirección que el historicismo, dice Grondin por otra parte. Tampoco es un historicismo.
¿Por qué? Según Gadamer, el pensamiento historicista, según el cual toda verdad depende de la historia, o pensamiento relativista, participa también del pensamiento técnico desde el momento, en que intenta explicar una verdad por su pertenencia a una constelación histórica. Es como una visión utilitaria de este método, de poner en relación directa una verdad por su constelación histórica, que sería una visión reduccionista, una vez más, que olvida que la verdad de la comprensión, como la de la obra de arte, es tal que trasciende su determinación meramente histórica. Veamos qué quiere decir esto. Ciertamente no puede evitar nunca del todo la historia, hay un condicionamiento histórico, por el contexto, por la época, por la cultura, pero lo esencial reside precisamente en el hecho de que no se reduce jamás a ella. ¿Comprendemos verdaderamente un diálogo de Platón o una pieza de Sófocles si nos contentamos con situarlos solo en su horizonte histórico? ¿O simplemente así los queremos explicar, controlar mejor, reducir a un conocimiento práctico, digamos, que nos permita quedarnos tranquilos con que ya está, lo ubicamos en su época, entonces lo explicamos a partir de su época y nos quedamos simplemente con esa idea reduccionista? Dice entonces Grondin: aunque la comprensión participa siempre de la labor de la historia, la excede haciéndonos acceder a un orden superior de conocimiento. La verdad hermenéutica nos permite así trascender en cierta medida nuestra finitud, de la que con todo aquella emana. Es decir, en esa comprensión que podemos tener hoy de un diálogo de Platón o de una pieza de Sófocles, hay algo que va más allá de entenderlo simplemente como un producto histórico. Hay ahí una serie de sentidos con los cuales entramos en comunión desde nuestro presente también, y que impiden que podamos reducir ese fenómeno a una pura y fría explicación histórica, digamos. Continúa Grondin: ¿es posible hablar de metafísica en el horizonte de un pensamiento de este tipo? Aquí retoma Grondin su inquietud por recuperar el término de metafísica y librarlo de toda esa maldición que le viene que viene siendo víctima desde que Kant lo estigmatizara un poco y el mismo Heidegger también. ¿Es posible hablar de metafísica entonces? Bueno, ya las críticas a la metafísica venían desde autores prekantianos, también como Hume, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿es posible hablar de metafísica entonces en este horizonte de pensamiento gadameriano? Va a decir Grondin, a preguntarse Grondin. Y aquí otra vez podemos se nos presenta de nuevo la ambigüedad, ¿no?, propia del propio Heidegger y también de sus herederos con respecto a la palabra metafísica. Como la mayor parte de los post-heideggerianos, Gadamer ha preferido por lo general hablar de ontología más que de metafísica. Verdad y método se completa en efecto con una ontología universal que se actúa siguiendo el hilo conductor del lenguaje. El acontecimiento de la comprensión para Gadamer está siempre penetrado del lenguaje. El ser es lenguaje, es sentido, es lenguaje. Era para limitar la pretensión de dominar de la conciencia soberana, por lo que Gadamer había dicho de la comprensión que era menos la acción de un sujeto que el hecho de un encuentro de tradiciones. Ahora bien, este encuentro, enseña la última sección de Verdad y Método, este encuentro se funda de manera inmemorial en el terreno del lenguaje. Este encuentro es posible gracias al lenguaje. De manera inmemorial, porque la conciencia no es tampoco consciente de ello,
pero también porque se trata de una evidencia que toda la tradición del pensamiento occidental se ha empeñado en ignorar. Aquí lo de inmemorial tiene que ver con lo remoto en la historia, en los tiempos históricos, en los inicios remotos, pero también con lo no recordado, ¿no? Lo inmemorial como lo no recordado, con lo que no está en la memoria, digamos. Este condicionamiento por parte del lenguaje es algo inconsciente y es algo que se ha escapado a la tradición del pensamiento occidental, que lo ha ignorado tradicionalmente. Si para Heidegger la filosofía occidental se caracteriza por un olvido del ser, para Gadamer un olvido del lenguaje la define mejor, entendiendo por tal un olvido del lenguaje como medio y condición de posibilidad de todo pensamiento. Gadamer adquiere una conciencia, por primera vez una conciencia plena, por decir así, aunque a él quizá no le gustaría esta expresión, de hasta qué punto estamos atravesados por el lenguaje a la hora de pensar. Incluso a la hora de pensar lo indecible, lo inefable, como vamos a ver en un momento. Continúa Grondin. Si la tradición ha mirado con indiferencia el lenguaje es porque no le ha reconocido más que un estatuto subsidiario frente al pensamiento, como si el pensamiento preexistiera en alguna esfera intelectual al lenguaje mismo, es decir, como si pudiera haber pensamiento antes que lenguaje. Esto de alguna manera, bueno, se me ocurre ahora ponerlo en relación con la práctica, ¿no? En la teoría y la práctica. Puede haber teoría antes que práctica. Cuando pensamos en la práctica como el llevar a la realización la teoría, llevar a la práctica lo pensado, bueno, en realidad no hay nunca teoría antes de práctica. La teoría está profundamente condicionada por la práctica. Y lo mismo pasa con el lenguaje, no hay pensamiento antes de poner el pensamiento en palabras. El pensamiento está siempre atravesado por palabras, está condicionado, está hecho de palabras. Entonces, pregunta retórica de Grondin, en realidad de Gadamer, parafraseada por Grondin. Pero ¿es posible el pensamiento y hasta la comprensión sin el lenguaje? No. Y de ahí su tesis fundamental, según la cual el lenguaje determina a la vez el proceso y el objeto de la comprensión. El proceso y el objeto de la comprensión son determinados por el lenguaje. El proceso, porque toda comprensión es un esfuerzo de actuación del lenguaje, una búsqueda de palabras para un significado que quiere ser dicho. La filosofía más clásica prefería hablar aquí de un ejercicio de conceptualización. Pero ¿es posible formar un concepto sin seguir los surcos ya trazados por el lenguaje? Los conceptos siempre están hechos de palabras, de términos con los cuales logramos conceptualizar. De ahí que, esto dicho sea entre paréntesis, muchas veces o la mayor parte de las veces que se habla de conceptos se está hablando de una palabra, de un término. Bueno, continúa Grondin, pero que el objeto de la comprensión depende igualmente del lenguaje, se debe a que este objeto no puede ser aprendido más que en la luminosidad del lenguaje. Otra vez la misma idea, ¿no? No hay nada que caiga fuera del lenguaje a la hora de ser pensado. Desde luego, comprendo al otro y comprendo el mundo, pero lo hago siempre a través del medio imperceptible e inmemorial, inconsciente, del lenguaje. Recuerden este doble sentido del inmemorial, de lo remoto en el tiempo y de lo inconsciente. En última instancia, lo que parece difícil, si no imposible, de mantener es la distinción entre proceso de comprensión y su objeto. Ya nos parecía un poco difusa esa distinción cuando hablábamos aquí que el proceso de comprensión es imposible sin el lenguaje y el objeto también está siempre atravesado por el lenguaje, y es que en realidad
no se pueden, la comprensión está hecha del lenguaje, no se puede distinguir demasiado proceso de objeto. ¿Puede realmente separarse el objeto que busco comprender de su formulación mediante el lenguaje? Se puede hablar, por tanto, de una fusión entre la comprensión y lo que ella comprende. La comprensión podemos entenderla como acto y como producto. Es una sola cosa lo que se comprende y el estar siendo comprendido. Porque ese objeto, si tuviéramos que distinguirlo de nuestra comprensión, no podría hacerlo sino gracias a un nuevo esfuerzo de comprensión. La fusión entre la comprensión y su objeto se funda, a su vez, en una fusión más originaria aún, la que hay entre el ser y la palabra. Fíjense. El ser o la cosa no puede ser separado tampoco del lenguaje que le da voz y presencia, o no puede serlo si no es por medio de otro lenguaje. Todo ser que puede ser comprendido ya está de camino al lenguaje. Aquí no estamos hablando de una reducción de la realidad a pensamiento y a su vez el pensamiento al lenguaje. No estamos hablando de ninguna forma de idealismo en el sentido moderno y clásico ya. Estamos hablando de que no es posible separar, sí se puede distinguir analíticamente, pero no es posible separar realmente el ser del lenguaje, el ser de su comprensión en el lenguaje. Digámoslo con términos más heideggerianos, hay entes por fuera del Dasein, pero no hay comprensión del ser de esos entes, sino en el Dasein y, dirá Gadamer, en el lenguaje de ese Dasein. La ontología universal de Gadamer se resume, por tanto, en el conocido apotegma, a la vez que simple y difícil. Un poco rara esta expresión, ¿no? A la vez simple que difícil, podríamos decir mejor. El apotegma es el siguiente: el ser que puede ser comprendido es lenguaje. El ser que puede ser comprendido es lenguaje, es decir, el ser no se confunde sin más con el lenguaje, pero en tanto es comprendido es lenguaje. Mejor dicho, la comprensión, o dicho de otra manera, la comprensión del ser es siempre lenguaje, lingüística. El autor no solo quiere subrayar que el acceso al ser solo nos es posible por el cauce del lenguaje, ya otros lo habían dicho antes que Gadamer, sino que el ser mismo solo se da en el lenguaje. En virtud de la fusión originaria entre el ser y la palabra, no es posible distinguir el ser mismo de su presencia en el lenguaje. Para refutar la ontología lingüística de Gadamer habría que producir un ser o una experiencia que no estuviera ya ella misma orientada a una inteligibilidad lingüística o por una inteligibilidad lingüística. Así, el ser que simplemente percibo o experimento sin decir una palabra también permanece anclado en el lenguaje en la medida en que es visto o sentido como esto o como aquello. La sola percepción de algo como algo determinado, bueno, ya esconde esa determinación de algo mediante el lenguaje. Aunque yo no diga nada, por supuesto, aunque me quede callado y aunque ni siquiera lo diga de manera silenciosa en mi cabeza, está ahí el lenguaje haciendo su trabajo en esa determinación de algo como algo que percibo. Todo ser aparece ya lastrado de sentido entonces. Incluso lo que no puede ser dicho, fíjense, aquello que, acá no estamos hablando de lo que no digo, sino de lo que no puede ser dicho, lo que no puedo decir, aquello para lo cual no tengo palabras, aquello que parece trascender todo discurso, está también en relación con alguna lengua por lo menos posible. Decir que no tengo palabras para expresar una cosa es reconocer que las palabras son impotentes para expresar todo lo que debería poder ser dicho. Decir que no tengo palabras es reconocer que debería tenerlas o que estoy a punto de tenerlas, de alguna manera. Bueno,
el ejemplo tremendo que pone aquí Grondán es el ejemplo del Holocausto, ¿no? Si digo, para tomar el ejemplo más extremo posible, que ninguna lengua puede nunca expresar el sufrimiento del Holocausto, quiero decir que todas las palabras serán siempre demasiado débiles para poder expresar lo que yo quisiera poder gritar. Por consiguiente, no puedo hablar de los límites del lenguaje más que en nombre de otra lengua, imposible quizá, pero que me permite decir que todos los discursos vigentes no alcanzan a decir el decir que quisiera ser dicho. Hay siempre una referencia al decir, a la posibilidad de decir, al ser como lenguaje, digamos, como al lenguaje como aquello en donde se funda toda comprensión, toda expresión de lo que es. El sufrimiento que quisiera ser dicho no es por fuerza lingüístico, pero su comprensión lo es necesariamente. ¿Se entiende? La comprensión es necesariamente lingüística. Por lo tanto, aunque yo hable de lo inefable, hable de que no tengo palabras, estoy de alguna manera reclamando y señalando hacia la posibilidad de ese lenguaje, en la medida en que aspiro a una comprensión, en la medida en que me muevo dentro de una comprensión de lo que es. La ontología de Gadamer, entonces, es de tal índole que pone de relieve la universalidad del medio lingüístico para la comprensión humana. Gadamer, entonces, prefiere hablar de ontología y no de metafísica, pero afirma en alguna parte que la hermenéutica que se muestra así atenta a la dimensión universal del lenguaje nos reconduce al horizonte de las cuestiones de la metafísica clásica. La fórmula puede parecer algo general, pero Gadamer precisa que con ella hace alusión a la doctrina medieval de los trascendentales o de los universales. Referencia inesperada, pero que tiene el mérito de reconocer que la metafísica fue, en una época determinada, si es que no lo ha sido siempre, una ciencia de los trascendentales o de los predicados universales del ser. Pero lo que fascina a Gadamer en esta doctrina es que los predicados universales sean siempre los del ser y nunca los del conocimiento o los del sujeto. Es decir, que viene a invertir la inversión que había hecho Kant. Es una vuelta al ser desde el sujeto. Cuando se habla de lo bello, del bien o del uno, no se trata jamás de conceptos o valoraciones del pensamiento, sino de predicados del ser mismo. Esto es importante para la ontología universal de Gadamer, porque el lenguaje no es nunca en ella un mero discurso de la subjetividad o del pensamiento sobre alguna cosa. Expresa en principio y ante todo la presencia del ser en el espíritu mediante la luz del lenguaje que precede a todo pensamiento. ¿Se entiende, no? El lenguaje es ser que condiciona el pensamiento. No se deja reducir a un instrumento del sujeto jamás. Es más bien al revés, el sujeto es un instrumento del lenguaje, por decirlo en estos términos instrumentalistas, ¿no? Pero se entiende, me parece. La doctrina medieval permite salvaguardar la fusión originaria de pensamiento y ser, por lo tanto, unión que el pensamiento moderno habría roto endureciendo la oposición entre sujeto y objeto, que propende a situar el pensamiento frente al ser en una perspectiva de objetivación y dominio. ¿Nos hacemos realmente amos y poseedores del objeto como de nosotros mismos con ayuda de los conceptos? ¿No es más bien el ser que se ha manifestado ya siempre al pensamiento a través de la luz obligada del lenguaje? Bueno, aquí hay una cita de Verdad y Método que dice que en la metafísica la pertenencia se refiere a la relación trascendental entre el ser y la verdad, que piensa el conocimiento como un momento del ser mismo y no primariamente como un comportamiento del sujeto. Esta inclusión del conocimiento en el ser
es el presupuesto del pensamiento antiguo y medieval, y es algo que se rompe en la modernidad, en la filosofía moderna. Se adivina entonces el interés de esta metafísica para Gadamer, aun cuando en definitiva hable de ella bastante poco. Una doctrina que recuerda que el pensamiento depende de antemano del ser, que procede de él en una fusión que hace suceder el acontecimiento del lenguaje, justifica mejor la finitud de la comprensión que un pensamiento fundado en la autonomía autoproclamada del cogito ante las cosas, que aparecería sin lenguaje, supuestamente sin lenguaje. ¿Es posible una relación así con el ser? Ciertamente no. Como es necesario que haya lenguaje, ha de tratarse para el pensamiento moderno de un lenguaje que no se reconocerá como tal, como un lenguaje de la representación, por tanto, y que será impuesto a la realidad por el entendimiento. Pero ¿es tan soberana la razón respecto del ser y de sí misma como pretende? ¿No presupone una presencia de lo real autónomo en sí, en el horizonte inasequible del lenguaje? Eso es también lo que quiere recordar Gadamer al decir que la conciencia es más ser que conciencia, y su ser está tan embebido del lenguaje que ni se da cuenta de ello. Es decir, dicho en otros términos simplificadores, el lenguaje para Gadamer cae del lado del ser y no del sujeto, que lo dominaría. Esta metafísica de nuestra pertenencia al lenguaje, y no viceversa, esta metafísica de nuestra pertenencia al lenguaje y al ser nos recuerda, a su manera, el límite de la metafísica de la subjetividad, que se apoya en el proyecto de una dominación del ente por el pensamiento. Con cierta ironía, esa inversión de la filosofía trascendental de los modernos, fundada en la supremacía del sujeto, se realiza sesgadamente mediante una referencia a la metafísica trascendental de los medievales. Se vuelve al viejo sentido de lo trascendental, el sentido escotista de lo trascendental. Esa metafísica centrada en el ser y desconocedora casi por entero del sujeto humano, reconocía todavía que el conocimiento no era un asunto de dominación, sino de participación en el ser y en la verdad. Reconozcámoslo, esas reflexiones sobre la metafísica resultan bastante raras y furtivas en Verdad y Método, como si Gadamer sintiera algún escrúpulo en rehabilitar la metafísica como tal después de su destrucción por parte de Heidegger. Pero no dejan de estar con todo al final de su obra capital, cuya conclusión vienen a constituir, dejando presagiar una comprensión de la metafísica y del ser distinta de la que domina en Heidegger, y una comprensión de la metafísica muy similar, si no idéntica, a la que va a ofrecernos Grondin en esta historia de la metafísica, en esta introducción a la metafísica. Bueno, aquí vamos a saltar entonces a Derrida y vamos a pasar directamente y muy brevemente a Levinas. Y fíjense lo que va a pasar con Levinas frente a la elección entre el término metafísica, entre los términos metafísica u ontología. El título del apartado es El redescubrimiento metafísico de la trascendencia, Levinas. Y el epígrafe, una cita de su obra, que es el título del capítulo 4 de Totalidad de Infinito, su obra principal de 1961, un año posterior a Verdad y Método. Dice: la metafísica precede a la ontología. Fíjense cómo para hacer una afirmación semejante hay que definir uno y otro término de una manera puntual. Si no, es imposible comprender esta afirmación. Hay que dar un significado muy preciso a uno y otro término. Y es lo que va a hacer Levinas. Dice Grondin: aunque la mayor parte de los post-heideggerianos han preferido el término ontología antes que metafísica, siempre envuelto con alguna sospecha a partir de Kant, con Emmanuel Levinas sucede exactamente lo contrario. Hemos visto en esta introducción, en este libro de Grondin, hasta qué punto la historia de la metafísica había sido traspasada en diversos grados por la cuestión del ser,
mientras que la ontología representaba un poco el tronco común del árbol de la metafísica. El pensamiento metafísico de Levinas persigue precisamente derribar ese privilegio de la cuestión del ser y de la ontología. En 1951, Levinas publicó un breve artículo en la Revue de Métaphysique et de Morale, título de revista francesa que se ajusta por lo demás perfectamente a su pensamiento, que es metafísico y moral a un mismo tiempo. Y el artículo de Levinas tenía el título de la ontología ¿es fundamental? ¿Es ella fundamental? ¿Es fundamental la ontología? Los términos de la cuestión dejan entrever que lo que entraba en su perspectiva era Heidegger y su proyecto de una ontología fundamental. Aquí tenemos un claro ejemplo, ya lo teníamos también con Derrida, pero no lo vimos, lo pueden ver ustedes, de un discípulo de Heidegger que al mismo tiempo lo critica fuertemente, sin dejar de ser profundamente heredero de su pensamiento. Entonces, Derrida, Levinas estaría apuntando a criticar la ontología fundamental de Heidegger en cuanto a la validez de ese proyecto. Al atacar el proyecto de Heidegger, Levinas quería zarandear toda la tradición filosófica occidental fundada sobre el primado de la ontología. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo entiende la ontología? La crítica de Levinas tenía la agudeza de seguir a Heidegger, por otra parte, en numerosos puntos, al decir especialmente que toda la historia de la filosofía había sido una ontología centrada en un proyecto de inteligibilidad y por lo mismo de dominación del ente, pero también al sostener que esa historia descansaba sobre un olvido esencial o una represión. Pero ya no se va a referir al olvido del ser, Levinas, sino a otro olvido. Vamos a ver. Sigamos a Grondin. Pero todo el proyecto de Levinas era mostrar que el pensamiento de Heidegger, lejos de distinguirse por su labor de destrucción, formaba parte de esta tradición ontológica y había sido víctima del mismo olvido. Entonces, ¿a qué olvido se refiere Levinas? Ahora lo veremos. Sin embargo, Levinas entiende la ontología y su olvido fundador en un sentido particular. Por más que no sea, como tampoco lo es él mismo, ajeno a Heidegger. Para Levinas, reconocer que la filosofía occidental ha sido muy a menudo una ontología quiere decir que ha pretendido ser una reducción de lo otro al mismo o a lo mismo. Levinas quiere decir con ello que detrás de la multiplicidad y la diferencia, la filosofía, en su perspectiva ontológica, ha buscado siempre una figura de lo mismo, un ser idéntico, un eidos, que se ofrecería a la mirada supervisora de una inteligencia que busca dominar su objeto. Hasta aquí podríamos creer que Levinas reanuda la crítica heideggeriana del platonismo y de su reducción del ser al eidos, a lo supervisable, a lo racionalizable, a lo controlable. Pero no es el olvido del ser lo que Levinas pretende hablar, sino el olvido de lo otro, o del otro, que en francés no se distingue. No está el artículo neutro, sino que se habla del mismo o de lo mismo, o del otro o de lo otro. No hay esa distinción que tenemos en castellano. Por eso ven las dos traducciones a veces en juego. Entonces, el problema es el olvido del otro o de lo otro. ¿Por qué? Porque la mirada puesta sobre lo mismo, que se mantiene en medio de toda alteridad, considerada como cantidad desperdiciable y molesta o despreciable, equivale a los ojos de Levinas a neutralizar a lo otro, que queda entonces sin voz y despojado de su individualidad. Leamos entonces al propio Levinas en Totalidad de Infinito. Dice: la neutralización del otro, que llega a ser tema u objeto, que aparece, es decir, que se coloca en la claridad, es precisamente su reducción al mismo o a lo mismo. Conocer ontológicamente es sorprender en el ente afrontado aquello por lo que él no es ente. Este extraño
sino aquello por lo que se traiciona de alguna manera, se entrega, se da al horizonte en el que se pierde y aparece, admite, llega a ser concepto. Conocer viene a ser aprehender el ser a partir de nada o llevarlo a la nada, quitarle su alteridad. Homogeneizarlo en el pensamiento de lo mismo, ¿no? Atraparlo. Un pensamiento muy similar a este de Levinas es el que sostiene Theodor Adorno en su dialéctica negativa. La obra de la ontología, continúa Grondin, citando a Levinas, la obra de la ontología consiste en tomar al individuo, que es lo único que existe, no en su individualidad, sino en su generalidad, en el hecho de que sea un caso de concepto, sea catalogable, clasificable, abordable desde un concepto general. No interesa la individualidad. Y acá nos podemos remontar también a la concepción de Aristóteles sobre el conocimiento. No hay conocimiento del individual, sino de lo general. Por lo tanto, hay una primacía del concepto por sobre el individuo. Una primacía de la lógica por sobre la alteridad de lo real. Continúo con Grondin. La ontología, impulsada por su voluntad de poder, por puro egoísmo, se erige en filosofía primera. Como verán, acá hay mucho del último Heidegger, ¿no? Y su crítica a la metafísica. Simplemente que Levinas considera que esto también le cabe a la ontología, a la ontología, que el concepto de ontología está perfectamente dentro de esa tradición y no tiene ningún tipo de redención posible, como algún Heidegger creyó en algún momento. Entonces, la ontología, impulsada por su voluntad de poder, por puro egoísmo, se erige en filosofía primera. Como es egoísta, intentará reducir toda alteridad al ego y a su sed de conocimiento o de posesión. Fundada sobre el primado del mismo o de lo mismo, será necesariamente impersonal e inhumana, sin tener en cuenta para nada al otro o a lo otro en su diferencia y su irreductibilidad. La ontología aparece así en su proyecto mismo como un asunto imperialista y tiránico. Se opondría a la justicia que comporta obligaciones frente a un ente que se niega a darse, frente al otro que en este sentido sería ente por excelencia. Para combatir este imperialismo ontológico, Levinas propone con toda tranquilidad invertir los términos. A la primacía de lo mismo o del mismo opone la de lo otro, y a la primacía de la ontología opone la de la ética o la de lo que llama naturalmente la metafísica. Es decir, si se puede oponer aquí en Levinas metafísica a ontología, es porque él define de manera, como decíamos hace un momento, de manera muy precisa y puntual y personal y peculiar la ontología por un lado y la metafísica por otro. Y en este caso, la metafísica está fusionada con la ética, una ética del reconocimiento de la alteridad, del reconocimiento de que lo otro no debe ser violentado por el pensamiento de lo mismo, es decir, por la ontología, no debe ser nunca subyugado, subordinado, subsumido bajo la lógica imperialista de la ontología. Por eso es que la metafísica es al mismo tiempo ética. Porque para Levinas todo pensamiento ontológico es pensamiento de la inmanencia, de lo mismo, presente hasta en los individuos, allanando sus diferencias, mientras que el pensamiento metafísico es tal que descubre la trascendencia de lo otro, sobrepasando todos mis proyectos de comprensión, toda mi lógica, mi ontológica. Al oponerse al totalitarismo de la ontología, que tendería a reducir lo otro a lo mismo, la primacía de la ética o de la metafísica cuenta con la irreductibilidad de lo otro, con la reivindicación inmediata que emana de él y que me es imposible evitar. Se podría objetar que el otro es un concepto general que personifica con ese título una nueva figura de lo mismo. Nada de eso, responde Levinas, porque el otro tiene siempre un rostro
que jamás se deja reducir a la idea que yo me hago. Jamás se deja reducir a concepto. El modo por el cual se presenta el otro, dice Levinas, que supera la idea del otro en mí. Una cosa es la idea del otro y otra cosa es lo otro que me mira desde su rostro. Lo llamamos en efecto rostro, dice Levinas. Un rostro que me mira fijamente, que me prohíbe lanzar una mirada dominadora sobre él. Como yo soy sujeto, estoy sujeto al otro en el sentido feudal del término, y de él me siento rehén. Responsabilidad obsesiva, dice Levinas. Responsabilidad que es una obsesión porque el otro me asedia hasta el punto que pone en tela de juicio mi en sí, y me toma como rehén. En la medida en que yo lo tomo en serio, digamos, lo reconozco como tal. Esta rehabilitación de la ética como filosofía primera va a la par con una promoción de la metafísica comprendida como pensamiento de la trascendencia radical del otro en relación conmigo. No siempre sabemos en Levinas si esta trascendencia metafísica es la del otro ser humano o la de lo divino. Fíjense, esto no es ningún detalle. Al hablar de lo otro, del otro, está hablando de lo que me trasciende y trasciende mi lógica, mi conciencia, y eso puede ser tanto el otro nunca del todo comprendido, nunca del todo asimilable a mí, como el otro con mayúsculas de divinidad, con mayúsculas de trascendencia divina. Pero la fusión entre ética y teología parece aquí en Levinas voluntaria, porque en ambos casos se trata de una experiencia indefinible del infinito, de un infinito que yo no domino. Eso va a ser también el otro, lo infinito, ¿no? Pero que desde siempre me ha interpelado al mandarme: no matarás. Ese no matarás que vale tanto como imperativo divino, como también como un imperativo de ese otro que me interpela con su rostro, ¿no? Y que me despierta todo ese llamado a la ética y a la responsabilidad, y al no subyugar y al no matar. Esta llamada, que precede a la conciencia que tengo de mí mismo, surge como una epifanía del infinito que nunca se deja reducir al concepto finito que me hago de él, porque excede cualquier pensamiento de la finitud. Y fíjense qué curioso. A Levinas le agrada remitirse a Descartes, el cual había fundado su prueba de la existencia de Dios en la presencia en mí de la idea de infinito, cuyo autor nunca puedo ser yo mismo, pero que es como la huella en mí de su trascendencia. Hace una lectura Levinas de esta prueba de Dios, de esta prueba de la existencia de Dios de Descartes, muy particular, muy personal, pero que también rescata esta idea de lo infinito que yo tengo y que me remite a algo que va mucho más allá de mis ideas, digamos, de lo que yo puedo realmente concebir. Excediendo la idea que de él me hago, el otro no se deja integrar en ninguna totalidad ontológica. La totalidad, el concepto de totalidad, cae del lado de la ontología, es decir, del lado negativo, malo, de la lógica imperialista, de la ontología imperialista, totalizadora, totalitaria. Totalidad es totalitarismo para Levinas, la cual aparece siempre como una violencia infligida a su unicidad, a la unicidad del otro, ¿no? De lo otro. De ahí el título de la primera obra importante de Levinas, Totalidad e Infinito, ensayo sobre la exterioridad. Totalidad e infinito conforman en él una dicotomía que corresponde a la de ontología y ética o a la de inmanencia y metafísica. La totalidad es algo abarcado, explicado, subsumido, asimilado, y el infinito es aquello que desborda, que me desborda y que me infunde respeto
modestia y reconocimiento. Si Heidegger pretendía resucitar la cuestión del ser, aunque con la vista puesta en una superación de la metafísica, en Levinas hay que hablar de un movimiento antinómico. Se trata de rehabilitar la metafísica, pero en nombre de una superación de la ontología. La meditación de Levinas, uno se podría preguntar si en esta idea de Levinas no hay una, más o menos implícitamente, una idea de que el ser heideggeriano no deja de ser, en definitiva, para él un concepto, para Levinas, un concepto ontológico. Bien, pero esto corre por mi cuenta y no quiero que interrumpa demasiado la exposición. La meditación de Levinas, continúa Grondin, inspirada en la tradición hebrea que tendía a contrarrestar el imperialismo imputable a la tradición más griega de la ontología, ha conducido así a una potente rehabilitación de la ética en la filosofía contemporánea, lo cual es algo venturoso, pero no tanto, señala Grondin, si tenemos en cuenta que la ha hecho recurriendo a categorías y a insinuaciones políticas cuya evidencia no se impone siempre. Y aquí empiezan las críticas de Grondin, o los señalamientos críticos de Grondin. Pregunta, ¿debe ser vista necesariamente como una forma de totalitarismo la voluntad de comprender el ser de una persona, de un otro, por ejemplo? Seguramente no, se responde Grondin. ¿No podemos ver también en ello el intento de hacer justicia a la alteridad del otro? En la voluntad de comprender al otro, ¿siempre hay un intento de dominarlo? ¿De subyugarlo a nuestros intereses, a nuestra voluntad de dominio? ¿O puede haber una voluntad de hacerle justicia? De reconocerlo en su alteridad. Tampoco es seguro que la metafísica o la ontología sean un asunto de política. Bueno, acá Grondin se pone demasiado polémico para mi gusto, porque yo creo que todo es asunto de política, y ciertamente también lo son la metafísica y la ontología. Pero leamos lo que dice aquí él. Cuando Platón recordaba contra los sofistas la necesidad de un ser que pueda ser por lo menos visto por nuestro pensamiento más allá de la costumbre de los clanes, descubría la universalidad de un pensamiento, el de la metafísica, que se eleva por encima de los partidos y de los procesos con intencionalidad política. Yo acá anoto un poco provocadoramente, ¿para qué se eleva por encima de los partidos y de los procesos? ¿Para qué se eleva por encima de las partes y pretende ser imparcial? ¿Y cómo se logra eso? Sobre todo, agrego ahora, sobre todo si hay una declarada posición antidemocrática, como el caso de Platón, ¿no? Porque ahora, en la conclusión al libro, ahora pueden ustedes leer que Grondin pone en relación estrecha también la democracia con lo universal, con lo verdaderamente universal. O mejor dicho, la democracia, si es verdaderamente democrática, se refiere a lo verdaderamente universal. Pero bueno, en Platón hay una ideología profundamente antidemocrática. Entonces, esta voluntad de ponerse por encima de los partidos no tiene que ver precisamente con una búsqueda pura e inmaculada de lo universal por encima de todas las partes. Continuamos. En un plano más filosófico, continuamos con las críticas de Grondin a Levinas, ¿no? En un plano más filosófico podemos preguntarnos si el primado reconocido a la ética debe salir a escena a todo coste en detrimento de la ontología. Y se contesta que tampoco eso ha de ser así, y por dos razones. De un lado, la ética de Levinas eleva ella misma una pretensión filosófica universal que se despliega en una terminología y según unas dicotomías que siguen siendo las propias de la ontología occidental. Es decir, él deja de usar el término ontología, se manifiesta crítico, se dice crítico del lenguaje ontológico de la tradición filosófica occidental, pero sigue utilizando una terminología que
que utilice una lógica muy similar, digamos. Nolens volens, quieras o no, lo que intenta desarrollar Levinas es realmente una ontología del otro, presentado bajo la forma de una metafísica. No quiere el otro ser comprendido en su ser. Se busca una ontología del otro, se quiere comprender el ser del otro. Y respetar y hacer justicia al ser del otro. Entonces es una forma de ontología también. Depende cómo definamos ontología. Si de una manera amplia o de una manera estrecha. Si debo responder a la llamada del otro, ¿no debo ser capaz de distinguir su rostro del que encarna más bien la violencia y al que estoy obligado a resistirme? El totalitarismo depende quizá menos de la ontología en sí que de la tiranía de los particularismos que también tienen su rostro. El problema es justamente el particularismo, el particular, que se vende, que se proclama universal. Por ejemplo, en Platón. Por otro lado, está claro que Levinas no renuncia para nada a un desenlace metafísico, si ya no teológico de la filosofía, que, por el contrario, vemos en él afirmado con más fuerza aún que en los filósofos como Heidegger, Sartre, Gadamer o Derrida. Levinas ha comprendido mejor que los demás que la ética no podía no presuponer una metafísica. Y esto ciertamente es una gran virtud de Levinas. Bien, con esto damos por terminado este video.